En A Profundidad conversaremos con expertos sobre el cambio climático, los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero, que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Las emisiones siguen aumentando. Como resultado, la temperatura de la Tierra es ahora 1.1 grados centígrados más elevada que a finales del siglo XIX. La última década, 2011 a 2020, fue la más cálida registrada. Las consecuencias del cambio climático incluyen ahora, entre otras, sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. El cambio climático puede afectar a nuestra salud, a la capacidad de cultivar alimentos, a la vivienda, a la seguridad y al trabajo. Condiciones como el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada han avanzado hasta el punto de que comunidades enteras han tenido que reubicarse. Y las prolongadas sequías están creando un riesgo de hambruna. Se prevé que en el futuro aumente el número de refugiados climáticos. Hay tres amplias categorías de acción: reducir las emisiones, adaptarse a los impactos climáticos y financiar los ajustes necesarios. El cambio de los sistemas energéticos, de los combustibles fósiles a las energías renovables, como a la solar o la eólica, reducirá las emisiones que provocan el cambio climático. Pero tenemos que empezar ya mismo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Profundidad. Como siempre, estamos tratando temas de interés. Les saluda Carlos Iván Rivera. Y hay que recordar que el pasado 22 de abril es el día, o fue el Día Mundial de la Tierra. Y hay una serie de temas que se han tratado en el marco de esta fecha, pero queremos hablar y profundizar sobre el cambio climático, que es el tema que vamos a estar conversando en el día de hoy con expertos sobre las medidas que debemos adoptar, qué estamos haciendo mal, qué políticas hay que seguir para proteger nuestra casa, nuestra única casa, que es la tierra. Como siempre, en compañía de Sara Ruiz. Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos, amigos, nuevamente a su programa A Profundidad. Como decía mi compañero Carlos, estamos hablando del cambio climático. El día de hoy nos encontramos con dos expertos en la materia. Tenemos a la licenciada Renata Spooner, que es directora de la Fundación Baluala y miembro del colectivo Ya es Ya. Y tenemos al doctor Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Panameña de Salud Pública. Bienvenidos a nuestro programa. Bienvenida, licenciada Renata. Cuéntenos un poquito sobre el movimiento, el colectivo Ya es Ya. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. El colectivo Ya es Ya está formado por científicos y académicos que están sumamente preocupados por el cambio climático, por la tendencia que estamos viendo que cada vez se está agudizando más y hemos llegado a un punto donde estamos enfrentando la posibilidad del colapso de la biosfera y esto llevaría al colapso de la civilización humana. La situación está sumamente grave y nosotros somos parte de un movimiento de científicos llamado Scientist Rebellion, la rebelión científica, conformados por científicos de todo el mundo, cansados de publicar informes, lanzando alertas sobre la humanidad. Sin embargo, las acciones no se están dando. Por esa razón, estamos alzando nuestras voces, clamando por esas acciones sin las cuales seguiremos en esa trayectoria hacia la destrucción. Señor Gálvez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y compartir información mayormente de este tema del cambio climático.
¿Se le está dando importancia suficiente al tema del cambio climático o lo estamos tratando con pañitos tibios sin tomar en cuenta realmente la realidad que estamos viviendo actualmente con el cambio climático? Sí, gracias por la oportunidad y la entrevista. Realmente sentimos que hay una desproporción muy grande entre el riesgo y el peligro que se avecina y que ya está actuando sobre nuestra sociedad y lo que el mundo y inclusive nuestro país está haciendo para enfrentarlo. Por lo tanto, la información que tiene la población es muy poca y prácticamente la población no se está involucrando. Algunas instituciones están haciendo algunos planes, pero la comunidad, que es la principal que debe estar sensibilizada y activada y exigiendo respuestas y acciones, no está participando. Doctor Carlos, cuéntanos un poco, hemos tenido políticas en Panamá para iniciar con la cooperación con todo el tema del ambiente. El día de ayer se sancionó la ley de movilidad eléctrica, se está trabajando en las políticas del no uso de las pajillas o carrizos, estamos viendo en los supermercados que ya no se utilizan las bolsas, ahora están las reutilizables. ¿Es esto suficiente para atacar todos los efectos del cambio climático? No, por supuesto que no. Y un indicador es la situación, por ejemplo, de los ríos que vemos en las cercanías, totalmente llenos de plásticos y de basura. Ese es uno de los indicadores que está en aumento. No hay una sensibilización con esas acciones y el peligro está en que la población crea que eso que se está haciendo es el remedio al problema. Y realmente el problema está creciendo. El problema del cambio climático ya está produciendo efectos devastadores en muchas áreas, tanto socialmente como ambientalmente, y podemos hacer mucho más. Renata, usted es australiana, nos comentaba, 20 años radicar en nuestro país y bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de que se ha mantenido y le guste y creo que eso le ha conllevado a hacer algo para que aportar ese grano de arena para mejorar nuestro ambiente y sobre todo ¿no? con esta lucha del cambio climático. Me dijo que estudió biología también. ¿Qué cambios más notables ha notado en nuestro país durante estos 20 años y mayormente en la zona donde mayormente usted está operando, que es en el área de Cunayala, donde realmente pues ya muchas de las islas han desaparecido y tiene que ver mayormente con esta situación, cambio climático? Sí, Panamá, por suerte, por alguna razón, se ha salvado de los efectos tan negativos y tan fuertes que se han visto en muchas otras zonas, en muchos otros continentes, como en África, por ejemplo, donde millones de personas están enfrentándose a una sequía, a una escasez de comida muy seria. Australia con las inundaciones, Norteamérica con los incendios forestales devastadores. Millones, miles de millones de animales han muerto por causa de incendios. Esto en Panamá no lo hemos visto. Sin embargo, los cambios ya se están dando. Ya estamos viendo que el clima ya no es tan predecible como antes, ya no es tan estable como antes. En cualquier momento, en época seca, experimentamos aguaceros fuertes que antes no se daban. Igualmente lo inverso en la época lluviosa, de repente una sequía. Y esto afecta mucho al sector agropecuario, que necesita esa estabilidad climática para saber cuándo hay que sembrar, cuándo se puede cosechar. Y los ecosistemas, aunque tal vez no tengamos los estudios, porque lo que no se estudia no se va a conocer. Sin embargo, sabemos de informes internacionales sobre el clima que los ecosistemas en todos los países, en todos los rincones del mundo están cambiando. Y eso tiene afectaciones muy serias en cuanto a la biodiversidad, a los recursos que nosotros como humanos dependemos.
Sí, es, doctor Carlos. Sabemos que recientemente Panamá fue declarado como carbono negativo. A pesar, esto quiere decir que el volumen de nuestros bosques es mayor a las emisiones de contaminación que podemos tener en el país. A pesar de esto, podemos ver que tenemos inundaciones, que la fauna está siendo afectada, nuestras cosechas, entre otras cosas. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Sí, en realidad es una medida que puede resultar un poco confusa para la población. Parece que estuviéramos muy bien. Sin embargo, existen amenazas importantísimas. Por ejemplo, la minería metálica a cielo abierto, que está recibiendo solicitudes del más del 17% de la superficie territorial del país para explotación minera. Esto es, con un 1% sería una tragedia, con 17% estamos hablando de casi una sexta parte del país arrasada, los bosques, y este daño a la flora, a los bosques, representa mayor calentamiento, mayor aridez, menos terreno para cultivos, daño a la biodiversidad animal también, y sobre todo daño a las comunidades colindantes y afectadas. Por eso es que el hecho de que aparezca una cifra de carbono negativo no nos puede dejar tranquilos. Tenemos que proteger todo nuestro ecosistema, tanto las comunidades que no se vean desplazadas como el daño al medio ambiente. Uno de los problemas que se está ya viendo y que se va a acentuar y ya se ha acentuado en otros países es la disponibilidad de agua dulce. Nosotros afortunadamente contamos con más de 500 ríos en nuestro país, pero eso es muy fácilmente contaminable. Ya hay muchísimos ríos contaminados en nuestro país y los que quedan, los pocos que quedan, están en peligro. Y el no disponer de agua dulce en nuestro país sería trágico. Nadie puede estar comprando agua y tampoco el agua comprada es una gran garantía. Por no decir también de los alimentos, la disponibilidad de alimentos, que se afectaría enormemente. Las áreas de tanto la ganadería como la agricultura, la pesca, se verán y se están viendo ya sumamente afectadas. Es por eso que el hecho de que la medición de un valor de carbono negativo no debe suponerse como un triunfo ante el problema del cambio climático. Al contrario, debemos observar la real dimensión del problema y actuar ya. Estamos tarde ya para actuar ya para que frenar esto. Toda la literatura al respecto habla de que lo que hagamos en los próximos 3 o 4 años va a ser definitivo para la supervivencia del planeta. O sea, eso no es ciencia ficción, eso está documentado. Los cambios, por ejemplo, en la temperatura que se están dando y que se van a seguir dando, si ya llegan a 2 grados o 3 grados por arriba de nuestro estándar, producen cambios enormes, gigantescos, y realmente no debemos esperar llegar allá para entonces tratar de actuar y corregir, ya sería tarde. Bien, la pregunta va dirigida a los dos porque en el transcurso de su historia ya la Tierra ha sufrido calentamientos anteriores, pero ha tenido la capacidad de regenerarse, de enfriarse prácticamente, pero esto ha conllevado también a la desaparición de muchas especies en esa historia. Pero, ¿por qué ahora es más urgente, se está haciendo más rápido el calentamiento en comparación a ya hechos históricos registrados en la Tierra? Es cierto que el clima siempre ha cambiado a través de la historia del planeta. Sin embargo, cambios como los que observamos ahora, debido a las actividades humanas, se han dado una sola vez en toda la historia del planeta, y eso fue hace 66 millones de años. Y cuando un asteroide se chocó con el planeta, y esto dio a la extinción de 3/4 partes de las especies que ocurrían en ese entonces, incluyendo a los dinosaurios. Esta es la situación que estamos enfrentando y muchas personas simplemente no están conscientes
de la gravedad, de la urgencia de la situación. Esta es una emergencia y una emergencia necesita una respuesta de emergencia y esta no se está dando ni en Panamá ni en otros países. Y este es realmente nuestro objetivo, comunicar esta situación, la gravedad en la que nos encontramos, para que la población pueda tomar sus decisiones. Necesitamos que el país se enfoque en este tema. Es el tema más importante y sin acciones no habrá cambio. Hemos visto negociaciones al más alto nivel durante los últimos 30 años. Sin embargo, se está negociando con lo que no es negociable. Esto se trata de física, se trata de química, se trata de biología, y esto no es negociable. Estos son reglas, son leyes de la naturaleza con los que no podemos negociar. Si no bajamos las emisiones, ya, drásticamente, urgentemente, a la mitad, mínimamente a la mitad, si no podemos más, hasta 2030, el futuro de nuestros hijos tal vez no será posible. Bueno, agregando un poquito con lo que decía la compañera Renata, aquella vez fue dramático. Bueno, hubo un asteroide que chocó. Ahora aparentemente no hay ningún asteroide a la vista, pero tenemos una gran diferencia. Tenemos la era industrial. Y la era industrial ha traído un componente posiblemente peor que un asteroide, porque en vez de estar disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero y de humos y tóxicos de toda clase, está aumentando en todo el planeta. Tal vez Panamá no veamos grandes chimeneas industriales, pero el efecto es global. Lo que emiten otros países, además de Panamá, nos afecta también a nosotros, afecta a todos. Por lo tanto, esos gases de efecto invernadero tan concentrados están provocando que el problema se acentúe muy rápidamente, demasiado rápidamente. Ya ustedes han podido ver en documentales cómo los hielos de los polos se han ido derritiendo y eso no se corrige así tan fácilmente. Ese derretimiento de los polos es algo progresivo y es algo que genera enormes volúmenes de agua en el mar. Además de eso, el calentamiento que se está produciendo produce daños severos a la salud, severos y a veces mortales a la salud de las personas, sin mencionar también problemas a la economía, problemas al empleo, al desarrollo, múltiples problemas. Prácticamente es algo tan grave que la tragedia del COVID quedaría muy chiquito al lado de lo que representa el peligro al que nos enfrentamos ahora. Licenciado Carlos, podemos decir que el problema no es industria, son las empresas que no son amigables con el medio ambiente. ¿Qué políticas de Estado podríamos tomar para que las empresas nos acompañaran en esta lucha para atacar el cambio climático? Bueno, las empresas que tienen grandes emisiones de estos gases están plenamente identificadas por el Estado. Sencillamente no pueden seguir en ese método de producción generando gases de efecto invernadero. No pueden. O sea, si no hacemos algo tan drástico como eso, el resultado será ningún cambio. Por otro lado, un punto que se me pasó a mencionar, es que nuestra costumbre en el país, en el área agrícola, es la quema de potreros y de bosques para sembrar arroz o alguna cosa. Esas quemas producen también enorme daño, generando gases y carbonos que contribuyen al problema. Prácticamente el 30% de las emisiones dañinas de nuestro país provienen de la agricultura.
El otro 58% procede de la industria, como dice usted, aquellas industrias que tienen que ver con quema de combustibles o que en su procedimiento incluyen en la liberación de Licenciada gases de Renate, efecto sabemos que invernadero. todo comienza con la educación y debemos comenzar por educar a nuestros hijos en casa y en los colegios. ¿Cómo podemos comenzar a educar a nuestros hijos para enseñarles a proteger el medio ambiente? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Esa es una de las demandas principales que tenemos. La educación ambiental, climática, universal, desde las escuelas hasta las universidades, en todas las carreras y en todas las facultades de las universidades, por ejemplo. Ahí empieza realmente el problema, que esa educación no se está dando. Puede haber una ley, una política que lo prescribe, sin embargo, en la realidad no se está dando. Entonces, para que se dé la educación en el hogar es muy difícil porque muchas veces los padres no manejan los temas. Por esa razón, nosotros realmente exigimos que se hagan las correcciones, porque si el conocimiento no está, entonces no va a haber acción, no se va a entender la importancia o la situación en sí, la amenaza que existe, y no se va a sentir la necesidad de actuar, de cambiar, no se va a entender cómo hay que actuar si no está la información disponible. Y esto ha sido un problema desde el inicio, que realmente la información ha sido disponible desde los años 50 del siglo pasado. ¿Qué hicieron las compañías? Porque la información primeramente salió para las compañías petroleras, luego para los gobiernos. ¿Qué hicieron los gobiernos y las empresas con esa información? La engavetaron, porque no era de su conveniencia. Este es su negocio y no querían parar el negocio. En vez de buscar alternativas, sabiendo que eso nos va a conducir a la situación donde estamos ahora mismo, prefirieron esconder la información. Luego, cuando ya la información estaba saliendo públicamente y ya no se podía tapar, tomaron la decisión de financiar, llevar campañas masivas. Ahí se gastaron millones de dólares en desinformación. Así que la situación que ahora mismo estamos viendo, que el pueblo está confundido, las personas carecen de la información, no es solamente porque la información no se dio, sino que la información se cambió a sabiendas de que lo que iba a pasar, porque eso es lo que se quería. Desinformar a la población para que esté esa duda en la población y que no se presionara por las acciones. Esto debe ser el crimen más grande jamás cometido, porque se trata de la vida sobre la tierra, se trata del futuro de nuestros hijos. Por eso hacemos un llamado a la población entera, a los profesionales, a los académicos, que nos apoyen en este llamado a la acción. Necesitamos que todos se alineen para combatir ese problema. El gobierno está haciendo esfuerzos, tiene esfuerzos importantes, sin embargo no es suficiente, como dijo el doctor. Esto no nos lleva al punto donde debemos estar. Doctor Gálvez, usted mencionó un punto muy importante y es que la producción agrícola actualmente contribuye en gran parte a la contaminación del medio ambiente, pero quizás muchos se preguntan, entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a producir alimentos para sobrevivir si no podemos producir la tierra? Pero es parte de una educación, una formación o una orientación que debe estar dirigida a este sector. Hay que cambiar la manera de cómo estamos produciendo alimentos. Por supuesto, o sea, no es solamente darle la información correcta a los agricultores y a las empresas agricultoras, sino exigirles que paren las quemas, por ejemplo. Hay maneras
de producir alimentos en agricultura sin el daño que se está provocando. Y sin mencionar los agroquímicos que también están haciendo un daño extraordinario, especialmente en contaminación de aguas dulces. Por lo tanto, la tecnología y económica está disponible para las personas que se dedican a eso. Lo más sencillo es prender un fósforo y que se queme lo que quería quemar y más allá del bosque, pero el daño que se está haciendo es irreparable. No solamente el daño a la calidad de la tierra, sino el daño a los gases que se están produciendo en esas quemas, y estamos convirtiendo un área cada vez en tierra más árida. Yo creo que es importante, sí es importante la educación, creemos en ella, tanto desde los niños chiquitos hasta los trabajadores. Pero sinceramente, el tiempo de hablar sobre el tema ya está prácticamente pasando. Es el tiempo de actuar. No tenemos tiempo. Estamos hablando de que en los próximos 3 años van a haber ya cambios irreversibles. Entonces, en 3 años no podemos suponer que vamos a educar a la población completamente. Es hora de actuar y de que la gente conozca la realidad de lo que está sucediendo y conozca el peligro, la magnitud del peligro a que se enfrentan. Póngase en perspectiva, el COVID mató más de 8.500 panameños. Esto puede matar muchísimo más y llevar a la gente que está en pobreza a pobreza extrema y llevar a la gente que está adinerada también a la bancarrota. Así que nadie se salva. Aquel que cree que comprando un aire acondicionado se va a librar del calentamiento global, no es cierto. El mismo aire acondicionado produce gases de efecto invernadero y produce consumo de energía. Y la energía, ¿cómo se produce? En una proporción con combustibles fósiles, quema de combustibles fósiles. O sea que todo es un ciclo. Todos estamos propensos a ser afectados. La vulnerabilidad es global. Esta pregunta va dirigida a los dos. En Panamá estamos en pininos en el tema de reciclaje. Sabemos que en otros países ya se han establecido políticas rígidas y fuertes en cuanto a este tema. ¿Qué podemos copiar de otros países aquí en Panamá para comenzar a trabajar en el reciclaje? Bueno, yo diría que el mejor reciclaje es el donde no se compra el material que se necesita reciclar. Así que entre más materiales compramos que no sean plásticos desechables, latas que luego se tienen que botar, mucho mejor porque no vamos a contribuir al problema de la basura. Es ahora mismo muy difícil, a veces me cuesta mucho encontrar un X cosa que estoy buscando que sea de buena calidad, que yo sé que esto va a durar y cuando se daña lo puedo llevar a reparar porque casi ya no existe. Esto es otro desarrollo que se ha dado justamente para que esas empresas puedan constante y donde entonces compramos cosas que sean cosas que se pueden reciclar. Y en la casa hacer el trabajo del reciclaje, porque muchas veces, a pesar de que existe la opción de llevar nuestros materiales reciclables, no los llevamos. Y, por supuesto, yo creo que ahí sería el gobierno que debe dar incentivos a que esas recicladoras puedan existir y puedan hacer ese importante trabajo de reciclar, porque definitivamente, si hablamos del cambio climático, no solamente son las emisiones, es el uso y la extracción de materiales no renovables en sí, que ya estamos llegando a un límite. No puede haber extracción indefinida, un crecimiento indefinido, porque el planeta simplemente no da. Sí, el reciclaje no es opcional. En otros países ya hay experiencias de políticas de reciclaje realmente efectivas.
donde no se le dice a la gente si usted quiere recicle y si no quiere no lo haga. No, allí todos deben reciclar. Y eso, aparte de ser una política necesaria del Estado, ahí sí la educación es importante, pero también la exigencia a toda la comunidad de que lo haga. No, ya basta de estar tirando bolsas y colchones y por ahí en la calle. Nuestro país tiene que superar eso. Y el reciclaje no solamente es un asunto estético, es un asunto de protección a la salud y al ambiente, principalmente esto. Por lo tanto, el gobierno debe dar, por un lado, los incentivos para realizarlo y por otro lado, la infraestructura para poder manejar un reciclaje, que tampoco es muy sencillo, pero se puede hacer y la ganancia es muy superior a la situación que estamos viviendo. Realmente los efectos dañinos a la salud por causa, por ejemplo, de la basura regada por todos lados son terribles. Y si lo relacionamos con el cambio climático, son efectos en todas las áreas de la salud, tanto en las enfermedades transmisibles, las enfermedades producidas por agua, las enfermedades mentales inclusive, las enfermedades no transmisibles, entre muchas otras, la desnutrición, las enfermedades parasitarias, infecciosas. Es un abanico en realidad que nos daña toda la salud, no solamente por la basura, sino por los efectos colaterales que esto trae. Por lo tanto, no es para mañana, es un asunto de ya para allá, como dice mi compañera Renata. Me quedo con esa reflexión del doctor Carlos Gálvez. Esto es una situación de ya para allá, tal como lo ha mencionado, y también menciona las afectaciones no solamente al ambiente, sino de nuestra salud. Estamos hablando de nosotros mismos, de nuestra casa, los efectos que provoca el cambio climático. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Nosotros vamos a seguir conversando este tema, pero vamos a hacer una pausa. Tenemos también a otro invitado. Vamos a conversar más adelante al regresar de la pausa con Ricardo Wong. Él también va a estar conversando sobre el cambio climático que tenemos que seguir haciendo para proteger nuestro planeta. Vamos a la pausa. Bien, amigos, estamos de vuelta y tal como le hemos mencionado, ya nos encontramos con nuestro próximo invitado y recordarle, el tema es el cambio climático que estamos desarrollando en A Profundidad. Nuestro invitado, Ricardo Wong, él es de Promar, y sí nos gustaría saber, y bienvenido Ricardo, la labor que se realiza a través de Promar para proteger el medio ambiente, para enfrentar el cambio climático. Ok, Promar es un grupo de voluntarios, básicamente los miembros son buzos recreativos, que tenemos casi 30 años de haber conformado esta organización y que estamos activos en el sector ambiental. Como el nombre lo dice, Promar es una organización que protege sistemas o ecosistemas marino-costeros en la República de Panamá. Y nuestra actividad como voluntario es ver las acciones globales, cómo se ejecutan en Panamá, ¿no? O localmente. Entonces empujamos todas las acciones de protección de ecosistemas marinos, sea manglares, prados marinos, especies marinas. Entonces estamos viendo las regulaciones y viendo los indicadores con respecto a esa área de biológica que tiene el planeta. Licenciado Ricardo Wong, cuéntenos un poquito qué han podido evidenciar en nuestros océanos, en nuestras costas, a través del cambio climático, qué nos está afectando en este momento en nuestros mares. Te voy a hablar desde la visual de un buzo, que la mayoría de las personas no tienen la oportunidad de bajar al fondo marino y ver, o lo ve por televisión. Cuando tú hablas con un buzo que tenga 80 años y le pides que te explique cómo era el ecosistema, es muy distinto a lo que yo puedo ver. Y de la narración de él, con la evidencia que uno tiene debajo del agua, te das cuenta de que están sucediendo cambios
drásticos. Nuestra organización, como todo buzo, bucear es como tener una aventura y siempre quieres ir al lugar donde nadie ha estado. Y cuando te sumerges, te encuentras de que ya los humanos han llegado a esa área. ¿Y qué encuentras? Basura. Puedes estar en el lugar o un paraíso, que dice, yo soy la primera persona que está buceando en este arrecife, y encuentras basura donde te metas. Algunas veces cuando entonces te pones a estudiar la basura y la sacas, te das cuenta de que mucha de esa basura no es de Panamá, es global. Y es global porque el océano lo compartimos todas las naciones. Entonces, tenemos un problema que es evidente que viene de años de arrastre, y cuando entramos a cambio climático, ya todos los científicos han dicho que si sobrepasamos 1.5, perdemos todos los corales. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho las organizaciones locales y globales se va a perder por el cambio climático. Es por eso que la agenda de biodiversidad o conservación de biodiversidad y la de cambio climático se va a fusionar en Naciones Unidas, porque si no se hace, se va a perder todo el esfuerzo. ¿Qué hace que no se llegue a un acuerdo? ¿Qué hace que se cree esa diferencia? La pregunta para ambos, porque realmente estamos viendo un asunto y como lo están planteando, es algo que ya no tiene reversa, es algo que tenemos que enfrentar ya, ya no hay oportunidad de dar más tiempo. ¿Qué hace que esto se mantenga trancado ahí? Yo pienso que al contrario, están de acuerdo, sin embargo están de acuerdo de no dar las acciones. Están de acuerdo que quieren seguir en el status quo porque les conviene, porque ese es su negocio. Lastimosamente la realidad es que las empresas más poderosas, que han acumulado más riquezas, son las que controlan lastimosamente la política. Entonces esto es un círculo vicioso, es un círculo cerrado donde entran las empresas petroleras y aquellas que están conexadas ahí, los gobiernos que están controlados por esas empresas y los medios que muchas veces, especialmente en los países, y más me refiero a los países del norte, industrializados, que tienen más responsabilidad por las emisiones, los medios que también son parte de esa aglomeración de poder y de riqueza, a los que no les conviene que se den las acciones porque su negocio está justamente con todas esas acciones, con esa economía basada en el crecimiento infinito, basada en la quema de combustibles fósiles. Entonces el problema es que no nos toman en cuenta, ellos prefieren sus ganancias por encima de la vida en la tierra, por encima de nuestro bienestar. La revolución científica, y esto es algo que ha hablado Ricardo, yo no te voy a apoyar, usted está hablando de revolución. Esa palabra no es algo agradable, ni que la gente quiera participar en acciones de protesta. Ahora bien, ¿por qué el cambio climático, que ya no lo llamamos así, sino crisis climática? Ya estamos en crisis. Ya pasamos la luz verde, amarilla, y la verde la dejamos atrás, estamos en una luz roja. Yo no sé en qué cree el público que me está viendo, pero yo le puedo decir que yo creo en la ciencia. La hoja de ruta que tenemos es de extinción humana. Nadie ha visto una extinción, así que es una palabra que no te provoca. Ahí hay alguien hablando, otro, que en el año 2000 salía que el mundo se iba a acabar. Ahora, todos los científicos brillantes del mundo que confeccionan el reporte nos están diciendo, si no actuamos ya, no va a haber forma de dar vuelta al problema que tenemos. El mayor recurso que tiene el planeta es el agua dulce.
Tenemos áreas impactadas por sequía como es Azuero. Tenemos Darién, todo el mundo cree que es una selva, pero no hay agua en Darién, en todos lados de Darién. Entonces, tenemos un problema local que tenemos que resolver. El país ha hecho, creo que, un excelente trabajo en los últimos años en liderizar el carbono negativo, en declarar 30-30. Nosotros tenemos declarada el 30% del espacio marino protegido y el 30% del espacio terrestre. Ahora retamos al gobierno que liderice, porque nosotros estamos cumpliendo globalmente la agenda que se tiene de cambio climático. Ahora mismo no se está atendiendo eso y no tenemos gente hablando de eso al nivel que corresponde. Localmente estamos exigiendo que se eduque y que se declare una crisis climática, porque esa es la situación que tenemos actualmente. Si no la declaramos, vamos a seguir con líneas tibias. Esto es para que ambos me cuenten un poco sobre su opinión. No nos tenemos que ir muy lejos. Sabemos que en México existe una inmensa nube negra que se puede ver desde el espacio por el nivel de contaminación que existe. Sabemos que en otros países han habido casos de mutaciones de animales marinos por el tema de la contaminación. ¿Es esto reversible? ¿Podemos dar un paso atrás una vez estas cosas se den? Bueno, hablando del tema del cambio climático, quiero decir que muchos de los efectos son irreversibles, porque lastimosamente hemos perdido tanto tiempo negociando y esperando que nuestros gobiernos vayan a resolver la problemática, que realmente se nos ha pasado el tiempo. Muchos de los efectos, como el cambio del clima, el mismo clima se ha hecho menos predecible, es más errático. Ya hemos salido del clima estable del Holoceno que hemos tenido durante los últimos 10 a 12 millones de años, imagínense, y que nos ha permitido desarrollar la agricultura, que nos ha permitido desarrollar esta civilización. Ya hemos salido de ese clima estable. ¿Qué nos espera ahora? ¿Cómo será la producción agropecuaria en un clima totalmente diferente? Y yo creo que es importante resaltar que todavía muchos de los efectos no los estamos viendo porque el efecto no es inmediato. El efecto de la acumulación de gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura no da, como es un sistema complejo, biológico, físico, químico, los efectos se dan poco a poco, sin embargo cada vez más rápido. Y lo que ya hemos emitido a la atmósfera nos va a llevar a cambios que ya están programados, porque ya los gases están. Así que hay muchos efectos que ya no se pueden hacer reversibles, pero lo importante es que todavía tenemos la posibilidad de evitar lo peor, y ahí nos tenemos que enfocar. Todavía nosotros somos la última generación, son los últimos años donde a través de la acción concreta y enfocada podemos evitar lo peor. Doctor Ricardo, cuando tenemos un ecosistema marino contaminado, ¿cómo podemos hacer para rescatar a las especies que están viviendo ahí? El mar es muy inmenso. Sabemos que si tienes un área contaminada, debemos de alguna manera descontaminarla. Yo hago muchas limpiezas de playa y en algunos sitios prefiero no tocar la basura por la cantidad de biodiversidad asociada que está con la basura. Pero ahora tenemos un problema de plástico global en el mar, tenemos problema de microplástico, las especies que consumimos van a estar contaminadas. En pocas palabras, nosotros mismos estamos produciendo la contaminación de nuestra cadena de proteína que viene del mar. Entonces, creo que en estos 200 últimos años de la humanidad, hemos tenido la libertad y la capacidad de una población rica en
comida y en energía. Ya ese mundo que todo el mundo piensa que es estable y continúa, no va a existir. Necesitamos que en todas las carreras esté incluido el cambio climático. Si son los ingenieros, tenemos que hacer un cemento, un concreto más verde. Todo debe cambiar. Y como la economía está asociada directamente con la energía, y la energía produce gases de efecto invernadero, tenemos que controlar el desarrollo. Creo que todos estamos conscientes que no puede haber una economía infinita en un planeta finito. Ahora mismo los ingenieros que están viendo la parte de materiales del planeta, estamos hablando manganeso, estamos hablando litio, estamos hablando cobre, todos esos materiales que son requeridos para una conversión verde, nos dicen, no existen en el planeta lo que necesitamos. Entonces, si la respuesta es que no existe y los necesitamos, tenemos que disminuir el nivel de economía que tenemos. Cuando hablaste del reciclaje, ahora tenemos economía circular. Son 9 R's. El reciclaje es la penúltima. Y lo último es la recuperación de la energía del material. Entonces, queremos resolver el problema de empaque o el problema de consumo con reciclaje. Y tienes 7 R's antes que ese. La primera es reducir. El planeta, uno de los mayores desechos actuales es ropa que se bota y no se ha usado. No podemos seguir, o sea, cuando hablamos de la economía y hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, todo eso suena bonito, no deja gente atrás, género, y pobreza y todo eso. Pero eso no lo hemos conseguido todos estos años con el modelo que tenemos. El modelo va a tener que cambiar. Y esa decisión de cambio somos todos los que tenemos que decidir. No podemos decidir sin información. Entonces, lo primero, no me crean a mí. Lean, infórmense y, por amor a Dios, participen. Señor Ricardo, Renate, realmente pues preocupante lo que acaba de mencionar y sobre todo, ¿no?, cuando hablas de microplástico, ya se ha detectado microplástico en algunos peces, sin embargo, se detectó un humano con microplástico y es lo que hacemos, estamos contaminando una fuente de alimento que es los mares. Pero ¿cómo tomar medidas? ¿Cómo cada panameño puede ser partícipe de esta ayuda al medio ambiente? ¿Cómo cada panameño puede formar parte para hacer parte de esa lucha contra el calentamiento global? Actualmente existe en nuestro país las barreras BOP para evitar que gran cantidad de basura que ha sido arrojada a los ríos, a las calles, al final va a parar al mar. ¿Funciona esta medida que se están utilizando como una barrera protectora para evitar que esos desechos humanos pasen al mar? Puede ser una medida momentánea, ¿no? Pero no es una medida que realmente resuelve el problema. Lo que necesitamos es resolver los asuntos, resolver los problemas. Y en eso es, como dice mi compañero Ricardo, todo debe cambiar. Todos debemos cambiar nuestros estilos de vida porque simplemente no funciona y nos lleva a la autodestrucción. Así que es importante que se dé la información para que las personas se den cuenta en su vida diaria dónde es que ellos contribuyen a estas prácticas destructivas. Si compramos plástico, necesariamente el plástico lo vamos a encontrar en el río y luego en el mar y luego en nuestro plato de comida y luego dentro de nuestros organismos. Y ni siquiera sabemos
en la fisiología humana qué efectos tiene. Así que esa realmente es un llamado a toda la población. Sin embargo, necesitamos un reglamento de esas prácticas donde si no hay otro regente, no hay otro organismo que pueda regular, tiene que ser el Estado, entendiendo que la población está sumamente preocupada. Por eso necesitamos la presión para que el gobierno vea que la población está preocupada. Si la población no grita, tal vez el gobierno nunca va a actuar. Por eso estamos haciendo ese llamado a todas las personas que por favor investiguen, por favor escuchen a la ciencia. Lo que nosotros venimos diciendo no es alarmista, eso es la verdad, lo dice la ciencia. Todas las decisiones del gobierno, de las personas, se deben basar en la ciencia para poder llevar esta situación a un buen término, porque sabemos de lo contrario, nos esperan tiempos muy difíciles. Señor Ricardo, conclusiones. Estamos en una crisis global, tenemos un problema o muchos problemas porque las emisiones el individuo no las controla. Las corporaciones no quieren hacerlo. Nos quedan 3-5 años de tomar medidas drásticas. Si no lo hacemos, entramos en un periodo de incertidumbre climática. Todo lo que conocemos, lluvia, producción de comida, producción de energía, todo va a ser afectado por eventos climáticos, llámense fuegos, que lo hemos visto en los últimos 5 años por todos lados, desde Australia hasta California, hasta el Amazonas. Hemos visto los huracanes y hemos visto en los últimos 5 años la cantidad de tornados que se producen en Estados Unidos. Tenemos ese problema. Las organizaciones de la sociedad civil necesitamos el apoyo de todos los sectores productivos, del gubernamental y de la sociedad civil. Y es básico, y yo lo pongo así, todos somos ciudadanos de este planeta y tenemos tareas que cumplir. Así es, en conclusión podemos mencionar a lo largo de este conversatorio se han tocado varios temas, entre los que están el reciclaje. Es urgente tomar políticas públicas acerca del reciclaje, incentivar a la población a que comience a reciclar. También hablamos sobre la participación ciudadana en la limpieza de playas, que nos puede colaborar mucho con la biodiversidad marina, entre otras cosas, y que esto es un problema que ataca no solamente a la fauna, a la flora y al calentamiento global, sino que nos afecta como seres humanos en nuestra salud. A través de la contaminación en diferentes áreas, nuestra proteína pues consume lo que viene siendo la contaminación y asimismo eso llega al ser humano. Así es, muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Lamentablemente se nos agota el tiempo, Sara, un tema muy importante, un tiempo que daba para más porque hay muchas preguntas a hacer respecto a este tema. Quizás no lo estamos tomando con la seriedad que se requiere en el momento. Ya lo dijeron, estamos llegando a un punto donde no hay reversa, no hay manera de solucionarlo. Así que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para proteger nuestro planeta y evitar de esta manera que continúe el calentamiento global. Amigos televidentes, muchas gracias por estar en su sintonía como siempre. Queremos agradecer a Soho City Center por facilitar sus instalaciones y ustedes están invitados para que estén en nuestra sintonía en el próximo programa. Buenas noches.